Hola chicos, buen día. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, en realidad. ¿Cómo Buenas, están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veo algunas caras conocidas. A ver, ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Camila Bustamante, me presento. Yo doy clases en la Comisión 1, en realidad. Y ahora estoy suplantando a la doctora Pereira, que hoy lo que ella tenía que dar, que es lo que vamos a ver, es de la unidad 3, el punto 1, 2 y el 4. ¿Bien? Antes de empezar, así no, porque si queda para el final, capaz se van algunos y se pierden esta información. Mañana jueves hay clase plenaria. Es a las 6:30 por Zoom y la va a dar el doctor Bustos, ¿sí? Va a hablar de universidad y si llega también va a hablar, va a hablar de abogado y si llega también va a hablar de universidad, ¿sí? Que son esto creo que solamente es para los que están en el programa de elementos, si no me equivoco. Así que bueno, agéndense la plenaria de mañana, 6:30. Y por otro lado, en cuanto a la clase de hoy, la doctora Pereira me pidió que les avise que les va a subir al campus, porque yo no tengo acceso a su campus, ¿sí? Ella les va a subir material de la clase de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Competencia federal, ¿bien? Así que bueno, ¿alguien quiere preguntar algo antes de arrancar? Yo creo que ya hay un número considerable de alumnos, sí, 73, así que aparte nos habilitaron la clase un poquito más tarde, así que ya arrancamos. profe, le hago una consulta. ¿La plenaria es que hay que asistir sí o sí? ¿Toma de asistencia o la podemos ver después? Yo tengo entendido que no se toma asistencia, ¿sí? Sí, por el tema de que por ahí nos complica con otra materia. Sí, más que nada porque es un horario que ustedes no se anotaron en ese horario, capaz trabajan o tienen otras obligaciones. Si las graban, yo creo que todas las clases las graban, así que las podrán ver en otro momento, ¿sí? Y si no, que alguno se los pase, pero yo, o sea, asistencia, estoy segurísima que no van a tomar. Perfecto, Bien. gracias. No, de nada. Bien, bueno, a ver. Perdón, vamos a empezar. entré recién. Vamos a ver Sí. unidad 3, ¿dijiste? Unidad 3, sí. Perfecto, muchas gracias. Unidad 3. Y lo que les voy a pedir que tengan cerca es, total, todos estarán con una compu, un celular, que se descarguen la Constitución Nacional, ¿sí? Que vamos a trabajar con eso, si lo tienen en papel también. Bien, antes de arrancar, me gustaría que alguno, así lo hacemos entre todos. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 5 de la Constitución? Es corto. De la Nacional, ¿sí? Vamos a ver, hoy vamos a ver el sistema judicial argentino, específicamente la competencia federal. Si quiere la leo. Por favor, dale. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bien, entonces, de este primer artículo, ¿qué pauta nos da el artículo 5 de la Constitución Nacional? A grandes rasgos y en lo que respecta a nuestra materia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Primero que va a haber no solo una Constitución Nacional, sino que va a haber también una Constitución Provincial. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas constituciones provinciales van a haber en nuestro país? Tantas como provincias haya. ¿Bien? Cada provincia tiene su propia Constitución Nacional. No va a ser la misma provincial, no va a ser la misma nuestra Constitución Provincial que la de la provincia de Córdoba, ¿sí? Tendrá otra. Y a su vez, dentro de esa Constitución Provincial, conforme lo que dice el artículo 5, va a tener que asegurar su administración de justicia. En este punto es donde quiero que hagamos hincapié, ¿sí? ¿Por qué? Acá ya nos empieza a dar la pauta, ¿sí? De que vamos a tener en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, dos poderes judiciales, ¿sí? Vamos a hablar de un poder judicial federal, ¿sí? Nacional,
de todo el país, y un poder judicial que va a regular la constitución de cada provincia. Nosotros vamos a tener el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, por lo que dice este artículo 5. ¿Bien? Por otro lado, ¿quién puede leer el 123 de la Constitución Nacional avala esto? ¿Por qué? Porque dice que cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. O sea, reafirma lo que dice el artículo 5 en cuanto a que cada provincia va a tener su propia constitución. Bien, y por otro lado, me interesa si alguien puede leer el 121 de la Constitución. Yo si quiere leo, profe. Gracias. Las ¿Leo provincias yo? conservan... No. como quieras. No, lee. Nunca me pasó Bueno. que se peleaban por leer. Nunca nadie quiere leer. Ahora bien, bueno, después tendremos algún otro para leer. Bien, 121. Las provincias Sí. conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Bien, entonces, acá también nos habla de dos órdenes, ¿sí? Habla de un poder delegado y lo no delegado, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos estos artículos, ¿sí? En un todo, ¿qué es lo que vemos? Que en nuestro sistema judicial argentino vamos a tener, en lo que respecta al poder judicial, dos tipos de poderes judiciales. Uno va a ser un poder judicial federal, en donde va a haber órganos, ¿sí? Tribunales, juzgados federales, con jueces federales, ¿sí? Y con competencia federal, que eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, y por otro lado, vamos a tener un poder judicial de la provincia de Buenos Aires. Hablo de la provincia de Buenos Aires porque es donde estamos nosotros, pero cada provincia va a tener el suyo, ¿sí? Que es lo que ustedes van a estudiar en esta materia de la provincia de Buenos Aires, si es que todavía no lo empezaron a ver. Entonces, un poder judicial. Sí. Le hago una consulta. Sí. ¿La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene su constitución? Sí, como una Bien. provincia. Bien, perfecto. Gracias. Como una provincia. En relación a eso, en nuestra comisión tenemos un trabajo, un cuadro, ¿sí? Que les damos a los alumnos sobre la competencia de CABA, y en la comisión de ustedes entiendo que también, ¿sí? Así que seguramente en el material que les suba la doctora Pereira está eso, y si no está, recuérdenselo que se los suba porque tienen también, ¿sí? Para que puedan comparar y ver cómo funciona en CABA específicamente. Bien, entonces, dijimos que vamos a tener un Poder Judicial Federal y un Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires va a tener órganos, ya sean juzgados o tribunales, cámaras de apelaciones provinciales y jueces provinciales. Y la competencia, ¿sí? Va a ser provincial. ¿Qué quiere decir la competencia? Van a entender en determinadas causas. No entienden los jueces federales y provinciales de todo, ¿sí? Cada uno en las causas en las cuales van a ser competentes conforme a lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, ¿se entiende que tenemos en nuestro país dos órdenes judiciales y de dónde surge esta distinción? De la Constitución Nacional, de los artículos que vimos. Sí. ¿Y el Poder Judicial de CABA, cómo es entendido? ¿Como federal o como provincial? Es como si actúa como una provincia más. Actúa como una provincia más, ¿sí? Ok, gracias. Bien. No obstante eso, en cuanto al procedimiento, utilizan, pero no quiero adelantarme, ¿sí? Porque no los quiero marear, utilizan el Código de Procedimiento de Nación, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, esto lo van a ver con el doctor Basso. Córdoba tiene su Código de Procedimiento de Córdoba, ¿sí? Las normas de forma, ¿sí? Van a ser distintas en cada provincia y hay una que es nacional, y CABA utiliza la nacional. ¿Bien? Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que es entonces el Poder Judicial Federal. Si seguimos leyendo en la Constitución, ¿quién puede entonces ahora leer el 108, por favor? Son todos artículos cortitos.
Si quiere lo leo. Gracias. Dale, cualquiera. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Bien, entonces, imaginémonos un cuadro, ¿sí? En donde vamos a dividir. De un lado tenemos Poder Judicial de Nación. Del otro lado vamos a tener Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 108, en cuanto al Poder Judicial de la Nación, me dice que va a ser ejercido por una Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Es el órgano máximo que vamos a tener nosotros. Y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Entonces, el Poder Judicial de la Nación va a tener una Corte Suprema de Justicia, imaginémonos una pirámide, en la cúspide va a estar la Corte Suprema de Justicia, y después, distribuidos a lo largo de todo el territorio de la Nación, van a estar los demás tribunales inferiores, cámaras de apelaciones federales, juzgados federales, tribunales federales. ¿Bien? Ahora, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? ¿En dónde creen que va a tener su asiento? ¿En dónde va a estar ubicada la Corte Suprema? En la capital del país, Bien, entonces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. en Capital Federal, bien, ahí tenemos la Corte Suprema, ¿sí? ¿Saben cómo está compuesta la Corte Suprema? ¿Cuántos miembros tienen hoy? Hoy tiene 5, ¿no? Son 5 7 en miembros. realidad. 5 miembros. ¿Quiénes son? No se los vamos a preguntar, no sé en su comisión, en la nuestra no lo preguntamos en el examen, pero sí es importante que lo sepan. No pasamos presente, alguien pregunta, no voy a tomar asistencia. ¿Quiénes son los miembros de la Corte? ¿Los nombres? Sí. No, me mataste. Rosenkrantz, bien. Nolasco. Lorenzetti. Sí. Me queda. Maqueda y queda uno. Que entró al final. Rosati. Rosati, bien, perfecto. Rosati. Esos son los 5, perfecto, son los 5 miembros de la Corte. La Corte Suprema, dijimos, es el órgano máximo del país y está ubicada en Capital Federal, ¿sí? Entonces, esto vieron que dijimos al principio, imaginémonos un cuadro, ¿sí? De un lado tenemos la Justicia Federal con el artículo 108 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que dice esto que nosotros acabamos de leer. Contrariamente, del otro lado del cuadro, tenemos que ver cómo está compuesto el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Quién puede leer ahora de la Constitución Provincial el artículo 160? ¿Alguien lo tiene a mano? Que va a decir cómo va a estar compuesto el Poder Judicial de nuestra provincia. El 160 de la Constitución Provincial. Ya lo leo. Gracias, dale. 160. El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, Cámara de Apelación, jueces y demás tribunales que la ley establezca. Bien, perfecto. Entonces acá, guarda, no tenemos una Corte Suprema, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que va a ser el órgano máximo, no del país, va a ser el órgano máximo de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, imaginémonos, tenemos los 3 poderes, ahora estamos hablando del Poder Judicial. Poder Judicial de nacional tenemos órgano máximo, la Corte Suprema. En nuestra provincia, el órgano máximo, la Suprema Corte. ¿Dónde va a estar ubicada entonces la Suprema Corte de Justicia? Si la Corte está en Capital, la Suprema Corte, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a tener? En La Plata. En La Plata, bien, ahí tenemos, perfecto, ahí tenemos a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el órgano máximo del Poder Judicial de la provincia. Bien, y después dice el artículo 160 y demás cámaras de apelaciones, tribunales, juzgados y órganos que la ley establezca. Bien, esto lo dejamos aparte. ¿Por qué? Porque ¿qué ley es esta que establece cómo está organizado el Poder Judicial dentro de la provincia de Buenos Aires? Y ustedes van a verlo específicamente en nuestro Departamento Judicial de Mar del Plata, es la ley 5827. ¿No lo vieron esto todavía?
No, es una clase que va a dar, claro, empezaron hace poco, es una clase que va a dar el doctor Basso, ¿sí? Y van a ver la ley 58, son los demás puntos de la bolilla de la unidad de esta 3 que estamos viendo hoy, ¿sí? Van a ver la ley 5827 y cómo está organizado el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en nuestro departamento judicial de Mar del Plata. ¿Bien? Esto lo dejamos aparte, no es tema de la clase de hoy. Avancemos entonces. Nosotros tenemos en este cuadro imaginario, de un lado Poder Judicial de la Nación, de un lado Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ya sabemos que cada uno tiene su órgano máximo. La Corte Suprema de un lado, la Suprema Corte de la provincia del otro, cada uno va a tener sus tribunales inferiores, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta ver ahora? Nos queda ver qué causas, o sea, en qué causas va a entender la justicia federal y en qué causas va a entender la justicia de cada provincia, ¿sí? Imagínense ustedes, como abogados en su estudio, ¿sí? Los van a ver por un tema en particular, y lo primero que ustedes van a tener que decidir es, antes que nada, es ¿a dónde interpongo esta demanda yo? ¿La interpongo en un juzgado, tribunal de la provincia de Buenos Aires, o la interpongo en un juzgado federal? Que tenemos en Mar del Plata, tenemos juzgados federales y Cámara de Apelaciones federales. Entonces, esa es la primera decisión que yo tengo que tomar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sé dónde interpongo la demanda? ¿O qué juez va a entender en mi causa? ¿Si un juez federal o un juez provincial? ¿De dónde surge esto? También surge de la Constitución Nacional, ¿sí? Seguramente este artículo ya lo han visto, me imagino si vieron Constitucional, que es el artículo 116. Y antes de ver uno por uno de los casos del artículo 116, vamos a ver algunas características, ¿sí? Y sobre todo, una, que es la más importante y es la que necesito que entendamos bien en la clase de hoy, porque es lo que nos va a hacer entender después todo lo demás. Una de las características principales del Poder Judicial nacional, ¿sí? O de la competencia federal, en realidad, es que es de excepción. ¿Qué quiere decir que sea de excepción? Que la competencia federal, o sea, un juez federal, un órgano federal, va a entender solamente en aquellas causas en las que expresamente establezca la ley. Entonces, en todos los supuestos, o sea, ¿qué ley es esta? Es la Constitución Nacional. ¿A dónde está regulado esto? Como dijimos recién, en el 116. Entonces, la competencia federal va a entender únicamente en las causas que establece el artículo 116 de la Constitución Nacional. Por eso es de excepción, porque todo lo que no está comprendido en el 116 es competencia provincial, de cada provincia, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso es de excepción. No es que hay un listado de causas en las que va a entender el Poder Judicial Nacional y un listado de causas en las que va a entender el Poder Judicial de cada provincia. No, de provincia no hay. ¿Por qué? Porque es el resto. Es todo lo que no está comprendido en el 116 que entiende el Poder Judicial federal. Por eso es de excepción. Y por eso, cuando hablamos del artículo 121 de la Constitución Nacional, ¿sí? Se refiere a esto. Lo voy a leer de nuevo. Dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, ¿sí? Entonces, todo lo que no está comprendido en el 116 es competencia de cada provincia. ¿Se entiende esto de por qué es de excepción? Bien. Por otro lado, otra característica ¿sí? de la competencia federal es que es expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que solo actúa cuando el caso está expresamente atribuido al fuero federal por la ley. ¿Qué ley? La Constitución Nacional en su artículo 116. Por eso es expresa. A su vez,
es limitativa o restrictiva. Perdón, ¿podrías explicar la expresa otra vez? Sí, que solamente va a entender la competencia federal en aquellos casos en los que expresa y taxativamente establece la ley. No va a extenderse a otros casos que no sean distintos a los que establece la ley. ¿Qué ley es esa? ¿A qué ley se refiere? Es al artículo 116 de la Constitución Nacional. Genial, gracias. No, de nada. Por otro lado, dijimos que también es limitativa o restrictiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no puede, se relaciona con lo anterior, no puede ser extendida a casos análogos, parecido al que dice el 116, ¿sí? No, y tampoco puede ser ampliada por vía de interpretación, como que se interpreta que también podría entenderse en un caso similar, no, ¿sí? Es limitativa o restrictiva y expresa solamente los casos expresamente establecidos por el 116. Y por último, es suprema, ¿sí? O privativa la competencia federal. ¿Qué quiere decir? Que las resoluciones dictadas por la justicia federal no pueden ser revisadas por la justicia de ninguna de las provincias, ¿sí? Tiene la decisión final. Bien. Entonces, sí. Me quedó una consulta con lo último que dijo. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? Sí, eso, a ver, a lo que se refiere esto es adentro del país, ¿sí? Después cada caso en particular se podrá ver si podría ser o no, pero no revisado por un tribunal internacional, ¿sí? En lo que respecta al país, el órgano máximo va a ser la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? No puede ser revisado por la Suprema Corte, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque es de jerarquía inferior. Bien, entonces, vistas las características de la competencia federal, entendiendo lo que significa que es de excepción, entendiendo que no hay un listado de causas de competencia provincial, como sí hay un listado de causas de competencia nacional o federal, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a pasar a ver estas causas, ¿sí? Bien. Y para esto van a tener que tienen que tener abierto, mirando, ¿sí? En la compu, el artículo 116 de la Constitución Nacional. Y vamos a dividirlo, ¿sí? En dos grandes grupos los incisos del 116, las causas del 116, ¿sí? La determinación de la competencia federal por la materia y por la persona. Vamos a empezar viendo cuáles, ¿sí? Son, o se determina la competencia federal por la materia en que versa la cuestión. Por un lado, en primer lugar, el artículo establece que serán de competencia federal, o sea, ¿qué quiere decir? Van a entender los jueces federales y órganos federales, ¿sí? Juzgado de primera instancia, cámaras de apelaciones, Suprema Corte, perdón, ya me confundo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? En aquellas causas, dice el artículo, que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, ¿sí? Si mi causa tiene, o mi tema tiene algún punto que esté controvertido, que esté regido por la Constitución Nacional, yo ya sé que mi demanda, ¿sí? Como les decía recién, imagínense que están en el estudio y tienen que decidir a dónde interponen su demanda, ya saben que va a entender la justicia federal. Por otro lado, también, ¿quién puede leer la segunda causa? Porque yo acá la tengo distinta y quiero ver si lo podemos relacionar. ¿Alguien lo tiene a mano en la segunda causa del 116? Sí. A ver, sí, dale. Y dice, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Bien, ¿quién puede entonces ir al 75, inciso 12? Ya lo tengo acá, ¿quiere que lo lea? Por favor. Bueno, son las atribuciones del Congreso, dice dictar Sí. los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos... ¿Sigo? No, ahí está. Entonces, gracias. ¿Por qué hace la excepción del 75, inciso 12?
O sea, ¿por qué el artículo 116 me quita, digamos, de competencia federal a lo que establece el 75, inciso 12? Porque son los códigos provinciales. Son códigos nacionales, los dicta el Congreso de la Nación. Porque si no la competencia, o sea, sería total, no habría Sería algo todo. que entender las Muy bien. provincias. No veo quién está hablando. Acá, ¿Antonella? Sí, Barrera. Bien, tal cual, porque si no, no le queda nada a las provincias, ¿sí? Entonces, obviamente, todo va a estar regido por el Código Civil, por el Código Penal, por la ley laboral, que eso nos compete a toda la nación, ¿sí? Ahora, si la competencia federal va a entender en todas las causas regidas por puntos que están en el Código Civil, ¿qué le queda a la provincia? Nada. Entonces, son las leyes de la nación, salvo las que enumera el 75, inciso 12, que como recién leímos, ¿cuáles son? Código Civil, Comercial, Penal, Minería del Trabajo y de la Seguridad Social, que eso queda para la competencia provincial. ¿Bien? Entonces, puntos regidos por la Constitución, puntos regidos por leyes que dicta el Congreso de la Nación, salvo estos códigos, ¿sí? Seguimos. Causas que verse sobre puntos regidos por tratados con las naciones extranjeras, ¿sí? Ahí también, obviamente, va a entender la justicia, o va a ser de competencia federal esa causa. Y finalmente, en este subgrupo, en el cual dividimos el artículo 116, tenemos causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. ¿Esto qué significa? Significa todo acto, hecho o negocio jurídico, ¿sí? Que concierne a la navegación, al transporte y al comercio marítimo. A eso se refiere cuando hablamos de causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Que ahí también va a entender la competencia federal. ¿Bien? Continuamos, entonces. Competencia federal, pero determinada no por la materia, como estas que enumeramos recién, sino por la persona o investidura del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos continúa diciendo el artículo? En ciertas ocasiones, la persona hace que la competencia, o sea, o que tenga que entender en esa causa, que sea de competencia federal, que tenga que entender un juez federal, no por la materia, sino por la persona que está involucrada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Cuando las causas que conciernen a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, va a ser de competencia federal. Las causas en que la nación sea parte, ¿sí? También van a ser de competencia federal. Las causas que se susciten entre una provincia y los vecinos de otra provincia, o entre vecinos de distintas provincias, ¿sí? Sino ¿qué provincia va a entender? No, ninguna, ¿entiende? Va a ser de competencia federal, ¿sí? En estos conflictos. Y conflictos que se susciten entre una provincia y sus vecinos contra un estado o ciudadano de otro país, ¿sí? Extranjero, como dice el artículo. Entonces, el 116 me enumera, a grandes rasgos, son 4 y 5, son 9 causas, ¿sí? En donde, si mi tema, me vienen a ver el estudio con un tema en particular, yo primero tengo que ver si mi tema está comprendido en alguna de estas 9 causas del 116 de la Constitución Nacional. Si está comprendido, yo interpongo mi demanda, ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Porque hasta ahora yo vi qué causas, me falta ver cómo. Bien, pero estas causas yo interpongo mi demanda ante la justicia federal. Si no está comprendido acá, no tengo que buscar ningún listado de competencia provincial a ver si está, porque como es de excepción, todo lo que no está acá va a ser competencia de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Sí, profe, ¿Se entiende hasta ahora? No me quedó claro. Sí. ¿Los tratados con las naciones extranjeras está incluido o está excluido? Sí. Está incluido dentro de la competencia federal. Bien. Y un ejemplo de las leyes federales, ¿cuál podría ser? Mira, a ver, déjame, no sé, hay un montón. Son todas las leyes que dicta el Congreso. Todas, salvo los códigos. La de trata de personas. Estupefacientes, por ejemplo. Sí, podría ser, sí.
sí. Sí, porque las únicas que están exceptuadas son las que leímos recién. Todas esas van a ser de competencia federal. ¿Se entendió? No escucho. ¿Ah? Sí, se entendió. Puede ser que también si un caso adquiere relevancia nacional, lo tome nación, por ejemplo, narcotráfico, que creo que antes lo agarraba provincia y según la cantidad de... Sí, pero eso es penal. Sí, eso es penal. ¿Sabes qué? Muy bien no sé, pero sé que ahora en lo que hace al narcotráfico lo tomó la competencia federal. Sí. No sé si por la cantidad o por qué cuestión en particular. La verdad lo desconozco, pero sí, es así. Sí, sí. Bien. Bueno, continuamos entonces. Bien, por la cantidad acá me confirman. Genial. Bueno, entonces, ya vimos cuáles son las causas, ¿sí? Ahora voy a tardar un poco más en explicar esta parte porque tengo que explicar algo que ustedes todavía no han visto, ¿sí? Para poder entender esto. ¿Qué es lo que nos queda ver? Es cómo entiende esta justicia federal, ¿sí? En realidad sería cómo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estas causas que enumeramos. En estas 9 causas que dice el 116, nos queda ver cómo entiende la Corte Suprema qué es lo que establece el artículo 117 de la Constitución Nacional, el que le sigue. Entonces, el 116 me dice cuáles son las causas. Y el 117 me dice cómo va a entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estas 9 causas. Bien, ¿y por qué digo que tengo que ir un poco más atrás antes de explicar esto? Porque el 117 me dice que la Corte Suprema va a entender en algunos supuestos, en alguna de las causas, originaria y exclusivamente. Y en algunas otras de las causas, por apelación. ¿Sí? Así me dice el 117. Ahora vamos a ver qué causas en cada uno. Pero primero tenemos que entender qué es originaria y exclusivamente y qué es por apelación. ¿Sí? ¿A alguien le suena qué puede ser por apelación? O originaria y exclusiva quizás es más fácil de deducir. Pero, ¿qué entienden que puede significar por apelación? Que primero tiene que pasar por todas las instancias y que sería la última. Perfecto, perfecto. Ustedes ya van a ver con el doctor Basso, cuando vean el Departamento Judicial de Mar del Plata, y con la doctora Pereira, cuando vean competencia. ¿Ya vieron competencia en razón de la materia y del grado? No, no lo vimos. No lo vieron, vieron jurisdicción nada más. Bien. Sí. Bueno, cuando vean competencia van a ver que tenemos competencia en razón de la materia, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de nuestro departamento judicial, ¿sí? Vamos a tener juzgados civiles y comerciales, que es la materia. Vamos a tener juzgados contenciosos administrativos, que son de otra materia, ¿sí? Van a tratar otras causas. Vamos a tener juzgados penales, vamos a tener juzgados de familia, vamos a tener tribunales de trabajo, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Es la competencia en razón de la materia. Cada juzgado va a tener su competencia en razón de la materia, cada órgano, ¿sí? Entonces, imaginémonos, de nuevo, una pirámide, donde en la base de la pirámide, en forma vertical, vamos a dividirla y vamos a tener competencia en razón de la materia civil y comercial, familia, laboral, contencioso administrativo y penal, ¿sí? Esto en razón de la materia. Ahora, si subimos un escalón más, ¿sí? Vamos a hablar de competencia en razón del grado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un órgano que va a ser inferior, que son los que están en la base de la pirámide, que son los juzgados de primera instancia, y en caso del fuero laboral no tiene juzgados, sino que tiene tribunales que son de instancia única, ¿sí? ¿Qué quiere decir de instancia única? Que del tribunal, el órgano jerárquicamente superior que le sigue en grado, es la Suprema Corte de Justicia de la provincia, ¿sí? No tiene nada en el medio. Los demás, juzgados, tienen un órgano de apelación, ¿sí?
que van a ser las cámaras de apelaciones. Son órganos jerárquicamente superiores a los juzgados de primera instancia. Entonces, si yo, imaginémonos, inicio una demanda en el fuero civil y comercial, obtengo una sentencia definitiva, ¿sí?, que no me es favorable, yo, si se dan los requisitos, ¿sí?, esto se ve bien en la unidad de recursos al final del cuatrimestre, si me dan los requisitos, ¿sí?, yo puedo solicitarle al órgano jerárquicamente superior al que dictó esa resolución que la revea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a apelar esa resolución que dictó el juzgado de primera instancia para que la revea el órgano jerárquicamente superior, que va a ser la Cámara de Apelaciones, ¿sí?, en este caso civil y comercial. Y si la sentencia que dicta la Cámara de Apelaciones no me causa un agravio, ¿sí?, y también se dan los requisitos exigidos por la ley, yo voy a poder apelar esa resolución para que el órgano jerárquicamente superior la revea y la modifique. ¿Y cuál va a ser ya el órgano superior? En el caso de Buenos Aires será la Suprema Corte de Justicia, y en el caso de la competencia federal va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero voy accediendo a la Corte por apelación. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a interponer mi demanda directamente a la Corte Suprema, ¿sí? Cuando es por apelación, yo tendré que interponer mi demanda en un juzgado de primera instancia. Si me va bien y la parte contraria no apela, termino ahí. Ahora, si a mí la sentencia me es desfavorable, me causa un agravio, ¿sí?, y yo quiero que el tribunal jerárquicamente superior la revea y la modifique, tengo que apelar en el plazo y con los requisitos que establezca la ley esa resolución, esa sentencia definitiva. Y si la de Cámara me pasa lo mismo, accedo, si se dan los requisitos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, acá hay una pregunta, pero no la llegué a leer. ¿Qué dice acá? O sea que la apelación es siempre para rever situaciones, todas las causas son apelables. Bueno, en cuanto a lo que es los requisitos para apelar, no todo es apelable, ¿sí? Eso lo van a ver bien cuando veamos recursos en la segunda parte del cuatrimestre. ¿Bien? Y la otra pregunta era, ya me mareé, espérenme. Era, o sea que la apelación es siempre para rever situaciones. Sí, para que el juez jerárquicamente superior modifique lo que dictó el de la instancia anterior. ¿Sí? Entonces, ¿Se puede llegar? Sí. Perdón. No, si se puede llegar también a la Corte Suprema por per saltum. ¿A eso te referís, que sea una sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de una provincia? No, es un recurso que se salta a instancias, tenía entendido. No. Ah, ok. No, tenés que, a ver, son dos instancias que hay que pasar. Primero, salvo que te refieras a lo que es originaria y exclusivamente, pero no sé si se lo denomina per saltum también, ¿sí? Nosotros tenemos, lo que dice el artículo 117, es que formas de acceder a la Corte Suprema de Justicia tenemos dos. O originaria y exclusivamente, que como lo dice la palabra se puede deducir. ¿Qué quiere decir? Que yo mi demanda la voy a interponer directamente en la Corte Suprema. O por apelación, que es esto que yo les estoy explicando. Voy a tener que pasar por un juzgado de primera instancia, si no obtengo un resultado favorable por la Cámara, y si no obtengo un resultado favorable, recién ahí podría acceder a la Corte Suprema. ¿Sí? En el fuero penal hay una instancia más antes de la Corte, que es el Tribunal de Casación, ¿sí? Todo eso ya lo van a ver con el doctor Basso. Bien, entonces, ¿se entiende cuándo entiende la Corte Suprema en forma originaria y cuándo entiende la Corte Suprema por apelación? Cuando vean la clase de competencia en razón del grado, la materia, el territorio, más la clase del Departamento Judicial de Mar del Plata, la ley 5827, lo van a terminar de entender, pero yo necesito explicarles qué quiere decir por apelación para que entendamos esto. O sea, siempre va a ser por apelación, salvo en estos casos, que serían concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los casos en los que la provincia sea parte. Solamente. Bien,
te me adelantaste bien a lo que íbamos a ver ahora, porque ya entendido, si ustedes entienden qué es originaria exclusivamente y qué quiere decir por apelación, vamos a ver qué es lo que dice el 117, ¿sí? Que el 117 me dice esto justamente que recién dijiste, me dice que en todos los asuntos concernientes a embajadores, cónsules o ministros y cónsules extranjeros y en aquellos asuntos en los que una provincia fuese parte, va a entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma originaria y exclusiva. Profe, Esa demanda, sí, disculpe que la interrumpa, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. ¿Cuál sería el fundamento de que directamente entienda la Corte en forma originaria? En Yo estos entiendo que por la complejidad de la cuestión, cuando una provincia es parte, es una cuestión bastante compleja, en donde quizá hay un conflicto entre dos provincias. Entonces, el órgano máximo de cada provincia van a ser las supremas cortes de cada una, ¿sí? Entonces, para resolver eso, directamente se va al órgano máximo de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Sí, gracias. Así está establecido en el artículo 117. Y por otro lado, el 117 me dice que en el resto de las causas, que no son estas que leímos recién, va a entender en grado de apelación. Y acá les voy a hacer una aclaración, porque en el examen que se les tome, si se les pregunta esto, y contestan que solamente en relación a de qué forma entiende la Corte Suprema, y contestan que la Corte Suprema va a entender en forma originaria y exclusiva en las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros en los que una provincia fuese parte, y en el resto va a entender por apelación, que así tal cual es como lo dice el 117, la respuesta está mal. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que decir cuáles son el resto, ¿sí? El artículo 117 me habla del resto porque uno viene leyendo el 116 que ya me está enumerando todas las causas, no las repite el 117. Pero ustedes cuando hagan el examen, ¿sí? Y se les pregunte esto, no pongan el resto, porque en el examen nosotros no, digamos, no se entiende si ustedes saben cuáles son el resto o cuáles no. Se enumeran todas, por apelación, tal, tal, tal y tal, originaria exclusivamente, tal, tal y tal. Profe, perdón. Entonces estaría mal decir que o sea, los que competen el artículo 116, habría que nombrarlos específicamente. Y sí, porque hace a que ustedes brinden una respuesta completa. Si no, va a estar incompleta. Si ponen el resto, va a estar incompleta la respuesta. Bien. Más allá gracias. de que sea textual lo que dice el 117. Porque nos van a decir, ay, pero el 117 dice así, sí, pero porque vos venís leyendo el 116. Entonces se relaciona lo que dice un artículo en otro, pero en el examen no se relaciona con otra cosa si no lo dicen. ¿Bien? Profe, pero en el examen podemos poner los que, por apelación, los que se incluyen en el inciso 12 del artículo 75, ¿o no? Para no nombrarlos uno por uno. Ah, sí, tal cual, sí, eso se Bien, puede. Sí. perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que tenemos dos poderes judiciales en la República Argentina. ¿Quién determina que tenemos dos poderes judiciales? El artículo 5, el 121, 123 y el 126 también, anótenlo, ¿sí? Que hay dos poderes judiciales, Poder Judicial Federal y Poder Judicial de cada provincia, ¿sí? O sea, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos dos, federal y de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sabemos qué causas va a entender o serán de competencia federal y qué causas serán de competencia provincial? Tenemos que, como principio rector o característica principal, que la competencia federal es de excepción. Solamente lo que taxativamente enumera el artículo 116 será competencia federal. Lo que no está en el 116, competencia de cada provincia. Ahora, ¿qué es lo que vimos después? ¿Sí? Las causas de esas causas, lo que vimos después es cómo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el 117. ¿Cómo entiende? ¿Originaria exclusivamente o entiende por apelación? ¿Bien? Y lo que vamos a ver ahora es cómo entiende y en el resto de las causas, ¿sí? La Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que eso es lo que nos queda ver del otro lado del cuadro. Bien, antes les quiero leer un fallo, un pedazo, un extracto de un fallo, ¿sí? De una resolución judicial, para que ustedes vean, que siempre lo leo porque es muy claro, a ver. Acá. Bueno, vamos a leer algunos. Bien, acá hay un extracto de un fallo de la Corte Suprema, ¿sí? En donde dice que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, originaria y exclusivamente, ¿sí? O sea, entender originaria y exclusivamente el conocimiento y la decisión de todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros que se encuentren acreditados en nuestro país. Hasta ahí viene más o menos repitiendo lo que dice el artículo 117. ¿Bien? Continúa diciendo, en algún cargo que les confiera estatus de agente diplomático en los términos del artículo 1 de la inciso E de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y dice, supuesto que no se configura, ¿sí?, si el demandado ha cesado en sus funciones de acuerdo a lo que surge del informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. O sea, acá, este fallo, se ve que se trata de un cónsul, un ministro, ¿sí?, extranjero, que ya no detenta esa calidad, ya ostenta esa calidad, ¿sí? O sea, ya no es más cónsul al momento de producirse el hecho. Entonces no va a entender la Corte Suprema. Dice la Corte Suprema, dice, no, yo entiendo en estas causas cuando al momento del hecho, la persona, conforme en este caso la Convención de Viena, era embajadora, ministro o cónsul de extranjero. Si no lo es, si ya no lo es más, no. Profe, ¿bien? Sí. sobre cualquier hecho que realice el ministro, el cónsul, Sí, porque viste que cuando dijimos en la subdivisión del 116, hablamos de que determina la competencia federal en algunos supuestos la persona, y hablamos de este caso. Entonces, si la persona está involucrada en cualquier caso, va a ser competencia federal. Y mira, te voy a leer otro fallo que se relaciona con esto. ¿Dónde está? Acá. Mira, dice, corresponde declarar la competencia originaria de la Corte Suprema, o sea que va a entender originariamente la Corte Suprema, esto lo dice la propia Corte, sí, es un fallo de Corte, para entender en el juicio ejecutivo promovido por el locador de un inmueble. ¿Quién es el locador de un inmueble? ¿Quién es el locador? El dueño. El dueño del inmueble, que alquila su inmueble, ¿sí?, al locatario. Con el fin de obtener el pago de las sumas adeudadas en concepto de alquileres, si el rango diplomático del locatario fue acreditado mediante autoridad de la República Federal de Alemania. O sea, este es un juicio recontra normal, básico y común, que es una ejecución de alquileres. No me paga, les puede pasar a cualquiera de ustedes, ¿sí? O nos vienen a ver el estudio, tengo un inmueble, un departamento, lo alquilo, no me paga hace tanto tiempo. ¿Qué hago? Bien. Entonces, ahora, acá la Corte Suprema dice que guarda, porque en este caso, como el locatario, está acreditado que el locatario, o sea que una de las partes es, decía, bueno, tiene rango diplomático conforme la República Federal de Alemania, esa cuestión, ese vínculo hace que la competencia de esta causa no sea provincial. No es que porque es una ejecución de alquileres es provincial. Como interviene una persona con rango diplomático y eso está acreditado, va a intervenir la Corte Suprema de Justicia y en forma originaria y exclusiva. Había otro fallo también que era un accidente de tránsito, que ahora no sé si lo tengo acá, que también, por el rango de la persona, ¿sí?, entiende la competencia federal y en este caso en forma originaria y exclusiva. Bien. Sí. Ah, ¿listo? Bien. Sí, le decía gracias. Bien, bien, bien. Otro, que acá lo tengo, donde la Corte dice que no es competente, acá, es corto, dice, las municipalidades
no revisten el carácter de aforadas ante la jurisdicción originaria en los términos del artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, ni resultan identificables con los estados provinciales a los fines de la competencia originaria del tribunal. Vieron que dijimos que la Corte Suprema va a entender en aquello, originaria y exclusivamente en aquellos casos también, además de lo de los cónsules, ministros, en los que una provincia fuese parte. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Ahora, acá la Corte se ve que se presentó una municipalidad, y como vimos que la competencia federal es restrictiva, ¿se acuerdan? No puede ser ampliada ni interpretada a cuestiones análogas, bueno, cuando vemos las características, entonces, no pueden, la Corte dice, no, pará, una cosa es una municipalidad y otra cosa es un estado provincial, no son identificables, yo no soy competente para entender en esta cuestión. ¿Bien? Estos son extractos de resoluciones judiciales de fallos de la Corte en donde yo los separo para leérselos, son cortitos, para que entendamos lo que vemos en el 116 y de qué forma actúa la Corte conforme a lo que dice el 117. ¿Sí? Bien. Ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, igualmente la doctora Pereira, que va a hacer, cuando dé su próxima clase, si tienen alguna duda de esto, se lo pueden preguntar a ella, ¿sí? Más allá del material que les va a subir. Fue claro. Bien. Bueno, entonces ahora lo que nos queda ver es el punto 4 de la unidad 3, que habla, ya pasamos a la provincia, ¿sí? A ver. Dijimos que el artículo 160 de la Constitución Provincial dice que tenemos el órgano máximo de la provincia de Buenos Aires va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los demás tribunales que la ley establezca, ¿sí? Cámaras, juzgados, enumera el 160. Esos demás tribunales que la ley establezca, dijimos, son los de la ley 5827, lo vemos con el doctor Basso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es cómo entiende, vimos cómo entiende la Corte Suprema, nos queda ver cómo entiende la Suprema Corte, ¿sí? ¿De qué forma entiende la Suprema Corte de nuestra provincia? Y eso va a estar en el artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Dijimos que la Corte Suprema va a estar ubicada, la Suprema Corte va a tener su asiento en la ciudad de La Plata, ¿sí? Capital de la provincia. ¿Saben cómo está compuesta la Suprema Corte de la provincia? Creo que son 3 jueces, ¿no? Un poco más. ¿Quiénes son? A ver. ¿Alguien sabe alguno? Así los vamos nombrando. No se les va a preguntar, de nuevo les aclaro, pero bueno, por si lo leen en alguna noticia, el nombre saben a qué se refiere. Yo sé que Petigiani renunció hace una semana, creo. Petigiani. Kogan, ¿le suena? Bien, tenemos Sí. entonces a De Lázari. Kogan, Petigiani, Torres, Soria y Negri falleció, si no me equivoco. Esos, ¿sí? Bien. Profe, Petigiani renunció, dijo el compañero. Renunció la semana pasada, no sabía. No estoy al tanto si renunció. Sí, profe, se reunió con Kicillof. Bien. Bueno, entonces Petigiani no. Mira, me lo voy a anotar en mi resumen porque no lo sabía. Te tomo la palabra. No sé quién está hablando porque no veo. A ver. ¿Quién lo dijo? El compañero Romeo. ¿Romero? Romeo. Romeo. No, profe. Acá está, Romeo Pérez. Ahí te veo. Ahí lo busqué, Bueno, profe, y es verdad, renunció. renunció, muy bien. Muy bien. Bien, seguimos. Entonces, estábamos viendo el artículo 161, ¿sí? De la Constitución Provincial. Y ahora también me diferencia en qué causas va a entender la Suprema Corte en forma originaria y exclusiva y en qué causas va a entender en grado de apelación.
¿Bien? Ya no vamos a explicar de nuevo qué es originaria y exclusiva y de apelación, porque ya lo explicamos al hablar la Corte Suprema. Entonces, me va a decir que va a entender o va a ejercer la jurisdicción. En realidad no está bien dicho, porque no es jurisdicción, es competencia, ¿sí? Va a ejercer su competencia en forma originaria y de apelación, o sea, de una o de otra, ya sea yo puedo interponer la demanda directamente ante la Suprema Corte o puedo interponer la demanda ante un juzgado de primera instancia. Dice la Constitución para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada, ¿sí? Entonces, en estos supuestos, cuando se debata sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, siempre en relación a la Constitución de la provincia, no de la Constitución de Nación, ¿sí? Van a entender la Suprema Corte, ya sea en forma originaria o por apelación a elección de la persona, ¿sí? Bien, por otro lado, el inciso 2 dice que va a conocer y resolver originaria y exclusivamente, o sea que yo solamente mi demanda la voy a interponer directamente ante la Suprema Corte, en las causas de competencia, ¿sí?, entre los poderes públicos de la provincia, y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva. Poder legislativo, ejecutivo y judicial, o entre los tribunales, ¿sí?, con respecto a si son o no competentes para entender en una causa en particular. Ahí directamente resuelve la Suprema Corte. Ese es el artículo 161 de la Constitución de la provincia, ¿sí? Ahí entiende directamente la Suprema Corte. Y por otro lado, finalmente, va a entender en grado de apelación, o sea que tengo que iniciar mi reclamo ante los juzgados de primera instancia, al hablar o al debatir, ¿sí?, sobre la aplicabilidad de la ley, ¿sí?, que hizo algún tribunal de provincia de última instancia, o sea, las cámaras de apelaciones, ¿sí?, o los tribunales del trabajo que, como les expliqué hace un rato, son de instancia única, ¿sí? Entonces, si ustedes consideran que está mal aplicada la ley, yo puedo interponer un recurso, ¿sí?, de inaplicabilidad o aplicabilidad de ley o sea, puedo acceder a la Corte, a la Suprema Corte, pero en grado de apelación. Primero tendré que pasar por un juzgado de primera instancia y al final, obviamente, porque se trata de la aplicabilidad que hace de la ley el último órgano previo a la Suprema Corte. O sea, por lo general va a ser una Cámara de Apelaciones. Por otro lado, también va a entender en grado de apelación cuando en los casos de nulidad arguida contra las sentencias definitivas, ¿sí?, pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, o sea, pronunciadas por las cámaras de apelaciones. O, como les dije recién, tribunales de instancia única. Y finalmente, el inciso cuarto, ¿sí?, ahora lo repetimos, el inciso cuarto del artículo 161 no habla de competencia, sino que habla de atribuciones, en realidad administrativas, que tiene la Suprema Corte, que son nombrar y remover directamente los secretarios y empleados del tribunal, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio Público y jueces de paz, el personal de sus respectivas dependencias. O sea, esto no es una competencia, ¿sí? En realidad es una atribución de funciones administrativas que va a tener la Suprema Corte. Entonces, recapitulando, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires va a entender en forma originaria y exclusiva directamente en las causas de competencia entre los poderes públicos del Estado y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción, ¿sí?, respectiva, si son o no competentes. Eso originaria exclusivamente. En grado de apelación va a entender en los recursos de aplicabilidad de ley y de nulidad. Y finalmente, en las cuestiones en donde se debata la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, ¿sí?, en relación a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, va a entender la Suprema Corte, ya sea en forma originaria o también en grado de apelación, ¿sí? Y recuerden que el último inciso no es competencia, no está bien dicho, no es competencia de la Suprema Corte, sino que es una atribución administrativa de la Suprema Corte. Profe. Sí.
¿Puede explicar de nuevo el inciso 2 de forma El inciso- originaria? Sí, por Sí, favor. sí. Alicia. Cuestiones que se suscitan entre, dice, los poderes públicos del Estado, entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial o ejecutivo, ¿sí? Conflictos que se susciten entre los poderes públicos, no va a pasar por los juzgados inferiores, directamente se va a poder reclamar ante la Suprema Corte, ¿sí? Al igual que cuando se debata sobre si un tribunal o un juzgado es competente o no para entender en determinada cuestión. ¿Sí? Quizá uno dice que es competente y el otro también, tiene que resolver la Suprema Corte, o al revés, competencia negativa, no soy competente, yo tampoco, resuelve la Suprema Corte y dice quién es competente, para En ese entender en caso, una causa determinada. Alicia, Lo de no- competencia, igual, esto de competencia negativa y positiva lo van a ver cuando vean competencia con la doctora Pereira, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasaría si un artículo de la Corte Provincial se contradice con la Constitución Nacional? Digo, perdón, de la Constitución Provincial. Si un artículo de la Constitución Provincial se contradice, Sí. no, con la Constitución Nacional, y Sí, si alguien considera eso, es de competencia federal. Lo absorbe la competencia federal. gracias. Por ejemplo, te doy un ejemplo de por qué absorbe la competencia federal. Veámoslo en lo más llano, una demanda, ¿sí? Esto, a ver, déjame pensar. Si es un caso que me pasó a mí, te lo digo en un ejemplo. Una demanda de mala praxis, ¿sí? No sé quién me preguntó, no sé a quién le estoy contestando. A ver, ¿quién habló? Así, más fácil. Yo, Mariano Zanelli. Mariano, a ver si tenés cámara. Sí, Mariano Zanelli, ahí Sí, está. ahí la aprendí. Bien, entonces, un ejemplo. Yo tenía una causa de mala praxis, ¿sí? Una mala praxis en el Hospital Español. Lo conocen acá en Mar del Plata, ¿sí? Bien, entonces, la causa de mala praxis yo la inicié contra el Hospital Español, los médicos que intervinieron en esa cuestión, que pertenecían al Hospital Español. ¿Hasta ahí qué competencia creen que es ustedes? ¿Dónde tendría que yo haber interpuesto la demanda? En la justicia provincial, digamos. En la provincial, ¿sí? Totalmente. Ahora, mi cliente tenía una obra social. ¿Qué obra social era que atiende el Hospital Español? A mí, o idioma. PAMI. Entonces, esa cuestión, ya tengo un demandado que va a ser el PAMI. Entonces, eso hace que yo haya decidido, y estuvo bien en su momento, interponer esa demanda de mala praxis que se dio en un hospital de Mar del Plata, con médico de acá, pero había una cuestión, un demandado que hizo que yo interponga esa demanda ante un juzgado de primera instancia federal, ¿sí? Del Departamento Judicial de Mar del Plata, pero federal, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una parte involucrada que ya tenía que ver con la nación. Ya la nación era parte, porque como el PAMI como en representación de la nación. Entonces ya ahí era una causa en donde la nación era parte. ¿Bien? Competencia federal, estaba incluida en el 116, competencia federal. ¿Bien? Mismo sucede con las causas contra FIP. También son competencia federal, ¿por qué? Porque la nación es parte. Debatimos la cuestión ante los jueces federales. Por más que tenga otros demandados, como era el caso de mi mala praxis. Yo tenía otros demandados, pero yo demandé al PAMI y decidí interponer la demanda ahí. Quizás. Hoy preguntaban, no sé si acá o en el grupo de WhatsApp, si en el caso del Banco Nación o de la Universidad de Mar del Plata también sería justicia federal. Sí, sí, Banco Nación yo entiendo que también. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque se considera que la nación es parte. Están como incluidos en ese inciso del 116. Bien, perfecto. Bien. Bueno, chicos, a ver, quiero ver una cosa, capaz. Bien. ¿Esta clase que termina a las 3 o 3 menos cuarto? La vamos a terminar ahora. Igual, no voy a hablar de más. No voy a hablar de más para llegar a las 3, pero más o menos para no robarles 2 minutos más. Quería hacer una recapitulación de lo que vimos. Unidad 3, puntos 1, 2 y el 4, ¿sí? Competencia federal, por qué tenemos dos poderes judiciales,
qué causas entiende uno, qué causas entiende el otro, que es de excepción, ¿sí? Por eso en la provincia de Buenos Aires van a entender en el resto, de qué manera entiende la Corte Suprema de Justicia, artículo 117 de la Constitución Nacional, y de qué manera entiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la provincia, artículo 161 de la Constitución de la provincia. ¿Bien? Bueno, acuérdense de la clase plenaria de mañana, 6:30. Acuérdense que la doctora Pereira les sube material de esta clase al campus de ustedes, y cualquier duda que tengan de esta clase cuando lo lean o lo estudien, le pueden preguntar a ella o a través del campus. ¿Bien? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.